Este es un programa de Enquiridion, la ley antes de la ley. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26, del 4 al 5. Esperen, ¿Abraham guardó mi precepto, mis mandamientos y mis leyes? ¿Que no la ley se la dio Dios a Moisés muchos años después de Abraham? ¿De qué están hablando estos versículos entonces? Bienvenidos al nuevo episodio de La Ley antes de la Ley. Recuerden seguir nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube, escucharnos en Spotify y no olviden visitar nuestra página de Patreon para tener acceso a contenido exclusivo. Dejamos todos los enlaces en la descripción. En un primer momento, estos versículos parecen algo controversiales, ¿no? A mí también me lo parecían, pero cuando el Señor nos deja ver de qué se trata realmente la ley a la luz de toda la Escritura, podemos comprender a qué se refiere este misterio. Como ya vimos en episodios anteriores, el propósito de la ley no es solamente expresar mandamientos para seguirlos al pie de la letra, como si se tratara de un manual. El propósito de la ley era expresar el carácter y la naturaleza santa de Dios y contrastarlo con la naturaleza caída del hombre, para que su pueblo comprendiera quién era Él, el único Dios vivo y verdadero. Porque como ya dijimos en el episodio anterior, pensemos en esto. Israel era el pueblo que Dios había escogido para llevar a cabo su propósito, pero este pueblo estuvo sujeto a un yugo de esclavitud por 400 años. Durante 4 siglos Israel vivió bajo un régimen distinto y contrario a Dios, sujetos a su cultura, a sus creencias y a sus leyes. En pocas palabras, el pueblo de Israel se había vuelto egipcio. El pueblo de Israel necesitaba la ley para conocer quién era Dios, Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso ellos necesitaban la ley. Pero antes de ese tiempo, los hombres no necesitaban la ley para saber quién era Dios y cómo conducirse para agradarlo, porque Dios se presentaba a ellos personalmente, no por medio de una ley, sino de una manera más cercana, más íntima, más palpable. Vayamos atrás en el tiempo, al principio de todo, con Adán. Cuando Adán estaba en el jardín junto con Eva, Dios se presentaba a ellos y tenían una comunión perfecta. Podían hablar, podían disfrutar de Dios y Dios de ellos. No había ningún velo de separación entre ellos y ese era el propósito original de Dios. Su voluntad no estaba plasmada por escrito. Dios mismo hablaba su voluntad a ellos. Les mostraba su corazón, les decía qué debían hacer y qué no. Les mostraba sus caminos y les mostraba quién era Él. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 27 y 28. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. En el principio, estos fueron los mandamientos de Dios. Después de que el hombre pecó y se separó de Dios, la única manera de restaurar la comunión era por medio de un sacrificio, porque como vimos en el episodio anterior, la paga del pecado es la muerte. A partir de ese momento, los hombres morían físicamente, pero Dios les dio la oportunidad de seguir teniendo comunión con Él, ya no en el jardín, ya no de la misma manera, pero sí por medio de un sacrificio que supliría el pago por su falta. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. Dios sacrificó animales para poder vestir de pieles a Adán y Eva, para cubrir su vergüenza y poder tener comunión con ellos nuevamente. Abel
El hijo menor de Adán entendió esto, y por eso dedicó su vida a pastorear ovejas, pero la naturaleza caída de Caín acabó con él. A pesar de esto, el remanente santo continuó con Set y su descendencia, y con ellos esta enseñanza, hasta llegar a Noé. Y aunque no vemos muchos detalles sobre la vida de estos hombres, la palabra nos deja suficientes muestras de que ellos buscaban tener comunión con Dios, como la tenía su padre Adán en el jardín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 4 y 5. Estos hombres clamaban, buscaban y anhelaban la comunión con Dios, y Dios se agradó de ellos. Dios estaba cerca de los hombres que se ocupaban de sus asuntos, de sus deseos y de sus intereses. La búsqueda de la comunión con Dios por medio de los sacrificios fue enseñada por generaciones hasta llegar a Abraham. Y a este Abraham Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, a una tierra nueva que heredarían sus generaciones. Y Abraham así lo hizo. Él obedeció no a una ley escrita, sino a la palabra de un Dios cercano. Parecería una locura dejar tu patria, tu familia y todo lo que has construido para ir a un lugar completamente desconocido que ni siquiera sabes dónde está. Pero Abraham creyó y confió en Dios, porque no era ajeno a él. Abraham lo conocía, estaba cerca y por tanto confiaba en él. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Génesis 12, 6 y 7. Todo lo que Dios ordenaba a Abraham, Abraham lo hacía sin dudar, porque sabía que Dios es fiel, justo y verdadero, no porque lo escuchó de alguien o de una ley escrita, sino porque lo conocía de una manera muy íntima y cercana. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Génesis 18, 1, 8 y 17. A diferencia del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, que no conocían a Dios, Abraham era su amigo íntimo, alguien cercano con el que incluso se sentaba a comer para abrirle su corazón. Y a causa de esta comunión, Abraham conocía la voluntad de Dios, conocía su carácter y por tanto conocía sus leyes. Abraham no necesitaba una lista de mandamientos que le mostraran quién era Dios, porque él lo conocía de primera mano. Así, Abraham sabía cómo comportarse, cómo conducirse y hacia dónde ir. Abraham confiaba en él porque lo conocía, y esto le fue contado por justicia. Y lo mismo ocurrió con el resto de su descendencia. Abraham enseñó a sus generaciones quién era Dios, hasta que Jehová mismo se presentó a ellos, primero a Isaac y luego a Jacob, para mostrarles personalmente quién era el Dios del que le había hablado su padre Abraham. Lo mismo ocurrió con Job. Él mismo también fue instruido en buscar la comunión con Dios por medio de los sacrificios, y había escuchado un poco de quién era Dios por lo que quizá le habían enseñado sus padres. Pero solo conoció a Dios verdaderamente cuando Dios mismo se presentó a él. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. En pocas palabras, podemos ver que estos hombres de Dios, antes de la ley, se conducían por lo que Dios mismo les decía en la comunión personal con ellos. Desde Adán, Dios se presentó a los hombres para mostrarles su justicia y sus caminos. Estas enseñanzas pasaban a la siguiente generación y Dios se volvía a presentar a aquellos que abrazaban estas enseñanzas para mostrarles quién era Él personalmente y cómo debían conducirse.
Ellos no obedecían una ley escrita, sino una ley viva que obedecía a la justicia de Dios, que era conforme a su naturaleza. Ellos no leían la ley para obedecerla. Ellos conocían en persona a aquel en quien estaba basada la ley, y por tanto actuaban conforme a la ley sin que ésta estuviera escrita. Actuaban conforme a la naturaleza de Dios, conforme a su justicia, conforme a la ley del Espíritu de vida. Podemos terminar este episodio enfatizando dos cosas que nos enseñan estos pasajes. Número 1, estos hombres tenían comunión con Dios, y en esa comunión Dios les enseñaba todas las cosas, su carácter, su justicia y por tanto sus mandamientos. Y número 2, Dios se presentaba a ellos porque ellos buscaban la comunión. ¿Y por qué la buscaban? Porque esto le habían enseñado sus padres, y sus padres antes de ellos, hasta llegar a Adán, quien enseñó a sus hijos que la comunión era restaurada por medio de un sacrificio como pago por el pecado, para cubrir su vergüenza y poder estar nuevamente cerca de Dios. Esta comunión tuvo una especie de paréntesis cuando llegó la ley y estaba reservada a un grupo específico, los levitas. Pero de las leyes sacerdotales, de los 10 mandamientos y del propósito de la ley escrita en el tiempo de Moisés, hablaremos en el próximo capítulo. Gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo podcast. Que el Espíritu de Dios sea en ustedes. Hasta pronto. Este fue un programa de Enquiridion, la ley antes de la ley.